Bien, muy buenos días. ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Buenos días, Miss. Buenos días. ¿Cómo están? Esperemos que ahora sí nos funcione bien esto del... Bueno, estoy conectada también, les comento, por el celular. Yo no sé por qué a veces funciona y a veces no. Bueno, listo, a ver, vamos a tratar. Ok, entonces, nuevamente, bueno, muy buenos días tengan ustedes el día de hoy. Voy a probar aquí algo. El día de hoy vamos a hablar de un poquito de radioactividad, vamos a hablar de relaciones estequiométricas, ¿no? Y también esto de reactivo limitante y reactivo en exceso. Bien, entonces yo voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok. Aquí estoy viendo los mensajes, el problema es que no sé dónde me aparece. Un ratito. Ya está. Voy a empezar a compartir el material que tenemos para el día de hoy. A ver, un minuto, empezamos a compartir. Muy bien. Ok. Listo. Eso, perfecto. Ahora sí. Bien, y entonces vamos a empezar. Bien, hablamos primero de reacción química, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es en esencia una reacción química? Bueno, en realidad utilizamos, ¿no? Dos palabras. Reacción significa que hay un cambio o una transformación de quién, de los reactantes o las sustancias, pues, que van a iniciales, ¿no? Las que yo voy a unir probablemente o que yo voy a exponer a ciertas condiciones. ¿Para qué? Para que ocurra este cambio o transformación y ¿qué cosa voy a obtener después de esta reacción química? Voy a obtener los productos. Tenemos aquí cuatro, ¿no? Como ejemplo de evidencias de reacciones químicas. Fíjense ustedes en el primer matracito, ¿no? Tengo aquí originalmente una solución, un líquido transparente, le agrego un sólido con esta espátula, e inmediatamente la solución se colorea, ¿no? Oscura y se genera un vapor, ¿no? Un vapor ahí blanco. Entonces, ese vapor blanco y el cambio de color son evidencias de que ha ocurrido una transformación o cambio. Acá tengo, por ejemplo, en la segunda, un alambre, ¿no? Un alambre de un metal cualquiera, y yo lo expongo al fuego, al calor, ¿no? Le doy calor. Y entonces el hecho de exponerlo al calor hace que se genere o inicie una reacción química. ¿Y lo sabemos por qué? Porque después de que se separan, ¿qué vemos? Vemos también hay un vapor blanco, vemos luz, que significa que está generando calor, ¿no? Y es más, vemos que se transforma el alambre, ya no está recto como estaba inicialmente, ¿no? Sino que cambia de forma. ¿Sí? Puede deberse a un cambio químico. Otra evidencia, en este frasquito tengo óxido nítrico, ¿listo? Fíjense, lo importante es que estaba tapado, significa que el óxido nítrico, ¿no? Ahí cerradito, cuando lo abro, hago que entre en contacto con el oxígeno del aire. Y entonces, el entrar en contacto para él significa transformarse en NO2. ¿Y cómo sé que ha ocurrido ese cambio? Por el color rojo parduzco que estamos viendo acá, ¿cierto? Muy bien. Y en la última, ¿qué tenemos? Tenemos la mezcla de cloruro de sodio y nitrato de plata, ¿no? Ambas soluciones, cuando ustedes ven la probeta inicialmente, ambas soluciones se ven transparentes, ¿no? Incoloras, ¿no? Acá transparente incolor, cuando yo agrego el cloruro de sodio sobre el nitrato de plata, se forma un precipitado, es decir, un sólido blanquecino. Ese sólido blanquecino que se denomina precipitado es el cloruro de plata. Entonces, esa también es evidencia de una reacción química. ¿Mm? A ver, veamos ahora los términos para una ecuación química. Acá yo tengo reactantes, ¿no? O las sustancias iniciales, ¿no?
los reactantes, los iniciales antes de aquí todavía no ha ocurrido ninguna transformación, ningún cambio. Esta flecha que vemos acá me habla del sentido de la reacción. Eso significa que la reacción ocurre de izquierda a derecha, es decir, que los reactantes, ¿no?, se unen y forman este producto. Pero según esto, bajo ninguna circunstancia los productos van a regresar a formar reactantes. No, porque la flecha me indica que solamente la reacción procede en este sentido, ¿no? Es importante esta flecha, ¿no? Otro término acá, los coeficientes. Aquí, por ejemplo, para el hidrógeno diatómico, ustedes ven 1. Normalmente no van a encontrar, cuando ustedes vean una especie, lo normal es que la encuentren así. ¿Esto qué significa? Significa que aquí está el coeficiente 1. Normalmente no se coloca, aquí se ha colocado solo para que quede claro, ¿no?, que se trata de una molécula de hidrógeno diatómico. Entonces, estos numeritos que vemos en rojo, se denominan coeficientes estequiométricos. Otro dato importante, esto que vemos acá. Esto que vemos acá son los estados físicos de las sustancias: sólido, líquido, gas, ACE. ¿ACE qué cosa es? Acuoso o disuelto en agua, ¿no? Ustedes van a encontrar una disolución acuosa. ¿Qué significa? Que es una solución en agua. Este término es bien importante. Ya, entonces ya tenemos los componentes de una ecuación química, ¿no? Aquí ustedes están viendo también la reacción del sodio. El sodio, recuerden, es un elemento del grupo 1A, es un alcalino. Inmediatamente cuando este elemento entra en contacto con agua, ocurre una reacción explosiva, fíjense, ¿no? Una reacción explosiva genera calor, genera inclusive fuego, ¿no? Es una reacción exotérmica, una reacción muy violenta. En el laboratorio nosotros tenemos mucho cuidado cuando mezclamos alcalinos o alcalinos térreos con agua. Ahora vamos a clasificar las reacciones químicas. Vamos a clasificarlas primero según el comportamiento de los reactivos. Esta es la primera clasificación. Y según el comportamiento de los reactivos, tenemos de adición, ¿no? Reacción de adición, ¿qué significa qué? Significa que yo tengo aquí, ¿no?, dos reactantes, fíjense, nitrógeno diatómico, hidrógeno diatómico, y ambos se unen para formar una sola especie. Entonces, ambos se han adicionado, unido, juntado, ¿no?, para formar una sola especie. Reacción de adición. De descomposición. Aquí el nombre me ayuda mucho, ¿no? Porque lo que ocurre es que a partir de una sustancia, ¿sí?, X, yo la voy a exponer a determinadas condiciones. En este caso, este triangulito significa calor. Este término CE significa corriente eléctrica. Siempre lo van a encontrar ustedes en alguna reacción CE, corriente eléctrica. El triángulo significa que le hemos proporcionado calor. Entonces, a partir de estos factores externos, ¿qué ocurre? Que esta especie se descompone, ¿no? Puede ser en 2 o puede ser inclusive en 3 productos diferentes. De descomposición. Acá, el agua, lo que estamos viendo es la electrólisis del agua, ¿no? Cuando yo expongo una porción de agua a determinado potencial, genero la descomposición de este, ¿no?, en hidrógeno diatómico y oxígeno diatómico. Siguiendo con la clasificación según el comportamiento de los reactivos, tenemos dos más. Tenemos reacciones de sustitución y reacciones de metátesis. ¿Ya? Voy a utilizar el término metátesis porque es el que más se utiliza en los exámenes. ¿Ya? Reacciones de sustitución o desplazamiento simple y metátesis o desplazamiento doble. ¿Qué es lo que ocurre aquí en la primera? Yo tengo un elemento solo, ¿no? Acá 0, solo, que va a reaccionar con esta especie que ustedes ven que tiene por lo menos 3 átomos, ¿no?, diferentes. ¿Sí? Entonces, este zinc ingresa, se une a esta estructura, pero para que el zinc pueda ingresar, alguien tiene que salir. ¿Y quién está saliendo? Sale el cobre. Entonces, el zinc desplaza al cobre de esta estructura, se forma el sulfato de zinc, que es una especie más estable, y el cobre, pues, lo tenemos como cobre sólido, ¿no? Entonces, por eso se llama de sustitución.
este caso, insisto, el zinc sustituye al cobre y el cobre sale de esta especie. Y desplazamiento doble o metátesis, bueno, acá sí tenemos por lo menos dos especies, ¿no? Y ambas conformadas por átomos diferentes, son elementos diferentes, ¿no? Plata, nitrógeno, oxígeno, o plata, y esto recuerden es el ion nitrato. Hidrógeno, cloro. ¿Ah? Entonces, no es como aquí en la anterior que tenemos una especie con un solo tipo de elemento. No. Aquí por lo menos dos o más, ¿no? Dos o tres. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre en la metátesis? Hay un intercambio, ¿no? Mientras la plata, ¿no? Se une aquí al cloruro, ¿no? El hidrógeno se va a unir al ion nitrato. Entonces, ¿qué forma? Este intercambio hace que yo tenga cloruro de plata y ácido nítrico acuoso. Entonces, desplazamiento doble. Vamos. Ahora, esa es la primera clasificación, ¿no? La segunda clasificación según el tipo de energía involucrada. Y aquí hablamos de reacciones exotérmicas y reacciones endotérmicas, ¿sí? Exotérmicas, aquellas que liberan, ¿no? Liberan, ¿qué? Liberan energía o calor en este caso, ¿no? Que emiten. Permítanme un minuto. Ya, este es otro. Chicos. Ok. Y a ver, ahora sí me están, creo que estoy recibiendo los mensajes, pero del otro grupo, por eso me estoy confundiendo acá. ¿Me escuchan bien, por favor? ¿Alguno puede abrir su audio e indicarme si me escucha bien? Sí, profesora. Sí, se le escucha. Sí, se escucha, Miss. Profesora, Entonces es el chat del otro grupo. Ya, repetimos las reacciones exotérmicas o la anterior. A ver, me dice usted. profesora, disculpe, ¿puede retroceder la diapositiva en el A, por favor? Un segundo nada más. La primera. Aquí. Ya, listo. Ok. Acá, ¿no? Según el comportamiento. ¿Dónde está? Vamos, porque la sesión anterior me explayé mucho y no me alcanzó el tiempo. Listo, entonces estábamos acá en las exotérmicas. Les decía, según la energía exotérmica y endotérmica, ¿no? Exotérmica que libera energía, ¿no? Libera calor. Y eso nosotros, ¿dónde lo utilizamos en el día a día en nuestras casas? Cuando, ya sea por gas propano, los balones de gas propano, o por los que tienen gas natural, ¿no? Encendemos nuestra cocina y ¿qué cosa nos genera? Nos genera CO2, nos genera calor, ¿no? Es ese calor que nosotros aprovechamos, una reacción de combustión. Entonces, reacciones exotérmicas liberan energía. ¿Cómo sabemos que una reacción es exotérmica? Acá tenemos tres formas de identificar. Uno, cuando en el producto aparece el término más calor. Esto significa pues que se está liberando calor, ¿cierto? El calor está en los productos. Cuando tengo, ¿no? Aquí, más 803 kilojoules, en realidad esto es un valor cualquiera, podría ser desde 1 hasta 10.000, ¿no? Pero ¿qué significa? Que el producto es CO2, agua y 800 o 1.000.000 de kilojoules, está generando calor, ¿no? Esto podría, insisto, ser cualquier valor, siempre que nos indique un valor positivo. Acá, lo importante es que vean acá, positivo, ¿no? Más, se está liberando calor. Y la tercera forma es a través del delta de H de formación. Fíjense, el delta de H para esta reacción es menos 803 kilojoules por mol. No nos vayamos a equivocar. Aquí el delta lo voy a colocar aquí grande. El delta de H es negativo, ¿ya? En las reacciones exotérmicas el delta de H es negativo y eso significa que esta reacción está liberando 803, por decirles, insisto, este es un valor X, 800, está liberando tanto de, ¿no? Tantos joules por mol.
No vayamos a confundir cuando lo colocamos así, más calor, más 8, aquí va como producto, ¿no es cierto? Y aquí, cuando ustedes vean delta de H, vamos a ver, el delta de H negativo, inmediatamente es que está liberando. ¿Bien? Después exotérmico. Y habíamos, acá estaba la cocinita. Y endotérmico, pues lo contrario, son reacciones que requieren calor para, ¿no? Requieren energía, requieren absorber calor o energía para que ocurran. Aquí, por ejemplo, fíjense, los reactantes es este óxido y calor. Si yo no tengo calor, simplemente no ocurre o no se forman estos productos, ¿no? Entonces, esa es la característica de una reacción endotérmica, ¿no? Absorbe calor. Acá también le estoy colocando un valor, bueno, este valor en realidad corresponde de forma real a esta reacción, ¿no? Para que se forme mercurio y oxígeno diatómico, ¿no? Necesito darle, por lo menos, este óxido necesita estar expuesto a 181,6 kilojoules por mol. Listo. Entonces, fíjense la diferencia. En las exotérmicas, tanto el calor como este valor aparecían en los productos. Aquí aparecen los reactantes. ¿Ah? Si no hay esto, simplemente no ocurre la reacción. Y aquí el delta de H en una reacción endotérmica es positivo. Si ustedes le dicen el delta de H de tal reacción es más cualquier valor, el que fuera, inmediatamente yo lo identifico como reacción endotérmica. Bien. Vamos. Ahora, la tercera clasificación según el sentido de la reacción. Vamos. Según el sentido, ¿a qué se refiere según el sentido? Recuerdan que al inicio, cuando hablamos de los componentes, ¿no? De una reacción química o ecuación química, vimos esto, ¿no? El sentido de la reacción. La primera, es una reacción del tipo irreversible. ¿Por qué? Porque solamente ocurre de izquierda a derecha. Significa que solamente los reactantes, una vez que forman los productos, aquí queda la reacción. No hay fuerza, no hay fuerza que haga que estos productos vuelvan a generar los reactantes. Por eso aquí es una reacción irreversible. Es decir, una vez que formamos los productos, fíjate, no hay nada que hacer. Ya si en el laboratorio transformó, no sé, hizo reaccionar algo valioso, se me ocurre, ¿no? Y lo transformó en, no sé, un óxido, lo que sea, si la reacción es irreversible, no hay forma, ¿no? Tiene que decir solo al profesor nomás porque ya malogró el material. Y la reacción reversible, aquí sí, ¿no? Reversible significa que sí, que va en ambos sentidos. Tanto como que los reactantes, ¿no? Ambos, ¿no? Forman el amoníaco, y una vez que yo tengo ya formado el amoníaco, ¿no? Es posible, ¿no? Que dependiendo de factores externos, como puede ser calor, número de cantidad de amoníaco, presión, ¿no? Factores externos, podemos nuevamente a partir del producto volver a formar los reactantes. Entonces, es más, esto se relaciona al principio de Le Chatelier, ¿no? Es justamente esta reversibilidad, ¿ah? Esta reversibilidad. Se va tanto en sentido hacia los productos como hacia los reactantes. Muy bien. Y tenemos la última clasificación, según el número de oxidación. Y a ver, acá tenemos que voy a colocar todo, ¿no? Tenemos reacciones redox, que en esencia de lo que se trata es que hay un cambio del estado de oxidación, fíjense el zinc de 0 a +2, o acá el hidrógeno de +1 a 0, ¿no? Por un lado tengo una oxidación y por lo tanto sí o sí tengo que tener una reducción. Ese es el principio de las reacciones redox, ¿no? Alguien se oxida para que otro se reduzca. ¿Por qué? Porque las reacciones redox, recuerden, están basadas en la transferencia de electrones. Entonces, para que ocurra transferencia, alguien tiene que perder electrones, ¿no? Y la otra especie tiene que ganar electrones. Los electrones no son, vamos,
no se generan por sí solos, ¿no? Tienen que salir de alguna parte. Entonces, recuerden, siempre en las reacciones redox, alguien se oxida y alguien se reduce, para que ocurra la transferencia de electrones. Y eso lo vemos aquí en los cambios de estados de oxidación. Y las no redox, bueno, tenemos reacciones no redox, efectivamente, que son las reacciones del tipo ácido-base, ¿no? Cualquier otro tipo de reacción donde no tengamos cambios en los estados de oxidación. Ustedes pueden ver acá, el oxígeno, el hidrógeno tampoco cambia de estado de oxidación, así que ahí va bien, ¿no? Nosotros tenemos que identificar. ¿Y qué nos ayuda, recordemos, a identificar el estado de oxidación? Pues el conocimiento, por ejemplo, de los oxoaniones, ¿no? Nitrato, sulfato, clorito, clorato, ¿no? Nitrato, bueno, ya creo que lo repetí. Entonces, el conocimiento, recordar esos oxoaniones nos facilita muchísimo establecer estos estados de oxidación. Ahora, por convención, chicos, por convención, vamos a decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa es la reducción? ¿No? La reducción es la ganancia de electrones, ¿sí? Por ejemplo, acá el hidrógeno está pasando de +1 a 0. Entonces, el hidrógeno estaba como, vamos, una carga positiva, ¿no es cierto? Y acá le voy a colocar 0 para que quede claro. Nos está pasando de +1 a 0. ¿Qué significa? Para pasar de +1 a 0 significa que tiene que ganar. ¿Y cuánto tiene que ganar? Tiene que ganar 2 electrones. ¿Por qué, profesora, si está pasando de +1 a 0? ¿Por qué? Porque hay 2 átomos de hidrógeno. Si yo tuviera solo un átomo de hidrógeno, acá sería un electrón, porque efectivamente de +1 a 0 hay una carga, ¿cierto? Pero tengo aquí 2 átomos, lo voy a colocar acá, 2 átomos de hidrógeno. ¿Listo? Es por eso que tengo 2 electrones. Entonces, la reducción es la ganancia de electrones. ¿Ya? Esto es por convención, por favor. ¿Ah? Y la oxidación es la pérdida. Les decía que si alguien gana, alguien tiene que perder, alguien tiene que liberar esos electrones. En este caso, el magnesio está pasando de 0 a +2, ¿no? Está pasando, se está cargando positivo, ¿no? Entonces, fíjense aquí como es de 0 a +2, hay 2 electrones que se tienen que transferir para que ocurra esta reacción. Y ustedes se preguntarán, pero, ok, ¿no? Ok, acá hemos visto 2, acá hemos visto 2. Es importante siempre en una reacción reducción y oxidación, después de identificar quién pierde y quién gana electrones, es importante balancear estos electrones, ¿sí? Porque, a ver, si yo tengo aquí una reacción, ¿no? Aquí él está ganando, pero él está ganando los electrones que él está perdiendo, ¿sí? Pero imagínense que esta especie estuviera perdiendo, se me ocurre, 3 electrones, por ejemplo. Entonces, ya él aquí gana eso, de 3, gana 2 y quedaría un electrón en el aire. Y eso no puede ser, porque eso haría, ¿no? La reacción o todo el balance de cargas, pues, diferente de 0. Entonces, es importante, cuando ahora veamos los métodos de balanceo, balancear las cargas. Lo vamos a ver a continuación. Listo, por convención. Y por convención también, a ver, vamos acá, vamos a colocar todo, chicos, porque esto siempre también, ya más de una vez lo han preguntado. En toda reacción, ¿ah? De 0 a +2. ¿Qué está pasando? Está pasando, yo siempre hago esto, fíjense, yo hago esto. Acá 0, acá más y acá menos. Entonces digo, a ver, el magnesio está en 0, está pasando a +2, ¿no? Está pasando acá a +2, está oxidando. Esta es la reacción de oxidación. Y acá el hidrógeno está pasando, aquí lo voy a colocar, el hidrógeno está pasando de +1, está en esta zona, está pasando a 0. Entonces está, ¿cómo lo coloco? Él se está reduciendo. ¿Ya? Entonces, el agente que provoca la reducción, ¿no? El que provoca la reducción en la otra especie se va a denominar agente reductor. En este caso, el magnesio. El magnesio se está oxidando, ¿no es cierto? Pero como este reactante se oxida, ¿qué hace? Provoca que la otra especie se reduzca. Por eso es que
se va a denominar al magnesio agente reductor, porque él provoca la reducción de la otra especie. O sea, él se oxida, pero es como que se inmola, ¿no? Dice, yo me voy a oxidar para que tú te reduzcas, ¿no? Tal cual. En este caso también el hidrógeno del ácido pues se está reduciendo, ¿no es cierto? Entonces el hidrógeno del ácido se inmola y dice, yo me voy a reducir para que la otra especie se oxide. Listo. Entonces el reactante que se reduce es el agente oxidante porque provoca la oxidación de la otra especie, ¿ya? Aquí, estos son los reactantes y los productos, aquí es algo diferente porque acá, sí, la forma oxidada es el producto de la oxidación, ¿no? Habíamos visto el magnesio se oxida, acá está, cloruro de magnesio, entonces esta será la forma oxidada porque es el producto de la oxidación. Y acá, hidrógeno diatómico es el producto de la semireacción de reducción, por lo tanto será la forma reducida. Chicos, esto es por convención, así que esta diapositiva sí o sí la tienen que tener. Bien, seguimos. Vamos a ver el balanceo, ¿sí? Balanceo de ecuaciones químicas. Primer método del tanteo o inspección simple. Vamos así, ¿no? Yo tengo esta reacción. ¿Qué significa balancear? Significa que yo, ¿no? Agregando coeficientes estequiométricos, ¿no? Aquí delante de cada una de estas especies, tenga el mismo número de átomos de un elemento en los productos, ¿sí? Puede estar en ambas especies, no importa, pero el número de, por ejemplo, átomos de nitrógeno en los reactantes sea igual al número de átomos de nitrógeno en el producto, ¿verdad? De eso se trata. Entonces, a ver, yo tengo acá 2 átomos de nitrógeno. Tengo acá 2 átomos de hidrógeno. Muy bien. Voy a colocar acá 2 nitrógenos, 2 hidrógenos, ¿no es cierto? ¿Y qué tengo acá? Tengo un nitrógeno y tengo 3 hidrógenos. Entonces, si yo comparo, digo, pues no está balanceado porque acá tengo 2, acá tengo 1, acá tengo 2, acá tengo 3. Yo no puedo hacer ningún tipo de trabajo, por ejemplo, en la parte de estequiometría, no puedo trabajar si la ecuación no está balanceada. Fíjense qué importante es el balanceo. ¿Por qué? Porque esto me sirve para la parte de estequiometría, para la parte de cinética, para la parte de electrogravidad. En realidad, chicos, es para todo. Vamos. Método del tanteo es simplemente ir probando. A ver, le voy a colocar aquí el coeficiente 2. Si le coloco acá el coeficiente 2, a ver, ¿qué me da esto? Me da, a ver, 2 nitrógenos y me da 2 por 3, 6 hidrógenos. A ver, yo tengo acá 2 y acá 1. No, aquí ya él calzaría con él. Pero acá tengo 6 y acá tengo solo 2. Listo. Entonces, aquí agrego 3 para que sea 2 por 3. Ya tengo acá 6 hidrógenos y acá 2 nitrógenos. Entonces, ¿qué significa balancear? Agregar coeficientes, ¿no? Delante de cada una de las especies, de tal forma que la sumatoria de un elemento en los reactantes sea igual a la sumatoria del mismo elemento en los productos. No puede desaparecer ni puede quedar pendiente en un átomo por ahí, ¿no? Así que 2 nitrógenos, 6 hidrógenos, productos, 2 nitrógenos, 6 hidrógenos. Ya está balanceada nuestra ecuación, solo por el método del tanteo, ¿no? Acá tengo otra reacción. Fíjense también, por supuesto, a ver, los tengo acá, OH, tengo 2 OH, ¿sí? 2 oxígenos, 2 hidrógenos. Acá tengo un hidrógeno más, significaría 2 y 1, 3 hidrógenos en los productos. Yo sumo en todos los productos, ¿ah? Acá tengo, fíjense, 2 hidrógenos. Voy a ver solo con los hidrógenos. Y acá tengo un hidrógeno. Y acá tengo 2 hidrógenos. Entonces, en los productos tengo 3, ¿no es cierto? 3 hidrógenos. Y en los reactantes, perdón, y en el producto tengo 2. Entonces tengo que balancear, tengo que agregar algún coeficiente que haga que yo tenga el mismo número de átomos de hidrógeno en reactantes y en productos. Listo, agregamos aquí este coeficiente, el coeficiente 2, y entonces aquí agregamos también el coeficiente 2, y entonces eso hace que, a ver, hidrógenos, ¿no? Acá tenía 2, 2 por 2, 4. A ver, esto por ejemplo, ¿no? 4.
Entonces tengo aquí ya no 4, ¿no? Está. Y acá 2 y 2, 4, ¿no? Aquí solo lo estoy viendo con el hidrógeno. Lo verificamos con el oxígeno, balanceado. Verificamos con calcio, balanceado. Verificamos con cloro, balanceado. ¿Se dan cuenta? Entonces el método del tanteo me ayuda a mí, ¿no? Probando tipo ensayo y error a encontrar estos coeficientes, ¿no? Listo. Vamos con un ejemplo siguiente. Tenemos acá. Esta es una reacción, ¿no? Un hidrocarburo con oxígeno, CO2. Ah, listo. A ver, aquí le incorporo el coeficiente 2. ¿Ok? Ya, 2 carbonos. Tengo oxígenos 4, ¿no? 5. Ah, fíjense este detalle. A ver, acá 2 por 2, 4. Tengo 4 oxígenos. Lo voy a colocar así. 4 oxígenos, ¿sí? Y acá tengo un oxígeno. ¿Estamos viendo? Entonces, en total, ¿cuánto tengo? Tengo 5 oxígenos. ¿Ah? 5 oxígenos en los productos. Y yo miro acá en los reactantes, perdón, en los productos y en los reactantes, 5. Pero ¿cómo voy a colocar 5 si aquí mi oxígeno es diatómico? Pues yo ¿cómo voy a colocar? No puedo, ¿no? Porque tengo que multiplicar este coeficiente. A ver, si yo pongo 2, 2 por 2, 4. 3 por 2, 6. O sea, tendría que colocar una fracción acá, ¿no es cierto? Para tener el mismo número de átomos que en los productos. Si efectivamente hago eso, miren lo que voy a hacer. 7 medios. ¿Por qué? Porque se va con él y queda 7 oxígenos. Pero aquí yo les pregunto, ¿ustedes han visto alguna vez una reacción química con fracciones o con un coeficiente decimal? Nunca, nunca, porque eso complica, ¿no? Complica los cálculos. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá un pequeño artificio. Vamos a multiplicar por 2 a toda la reacción. ¿Para qué? ¿No? Este 2 aplica a todos los términos y entonces fíjense lo que obtenemos. 2, ¿no? Aquí se va con el denominador, queda 7. Aquí 4, 2 por 2, 4, y 2 por 3, 6. Entonces, fíjense cómo, ahí, tanteando ensayo y error, cálculo, ¿no? Vamos. Listo, ese es el método del tanteo. Siguiente método, chicos, un poquito. Método del número de oxidación. A ver, aquí tenemos etapas. La primera etapa es establecer los estados de oxidación. Ahí está, ustedes lo acaban de ver. ¿Por qué? Porque yo tengo que identificar quién se oxida y quién se reduce, ¿sí? Justamente este principio, este método se basa en eso. Tiene que ser una reacción del tipo redox. Primer paso, identificamos estados de oxidación y vemos quién se oxida y quién se reduce. En este caso, ¿no? El cobre se estaría oxidando y el nitrógeno se está reduciendo. ¿Listo? Segundo paso. Aquí. Identifico mis semireacciones. Hasta el cobre. Listo. Identifico tal cual, ¿no? Para que el cobre pase a cobre más 2, 2 electrones. Para que el nitrógeno más 1, ¿no? Pase a nitrógeno más 4, esta especie necesita ganar un electrón. Ok, ya tengo mis semireacciones. Lo siguiente que hago es balanceo las masas en estas semireacciones. ¿Qué significa? Confirmo, acá tengo un átomo de cobre y acá uno, ya, listo. Acá tengo un átomo de nitrógeno y acá tengo uno, listo, perfecto. Masas balanceadas, tercer paso, ¿listo? Cuarto paso, balancear las cargas. Balancear las cargas se refiere a, ¿no?, tener el mismo número de electrones tanto en la reacción de oxidación como en la reacción de reducción. A ver, aquí permítanme algo. Aquí, a ver. Esta es la reacción de oxidación, la semireacción de oxidación. Acá le voy a colocar semi, ¿no? Semireacción de reducción. Listo. Entonces, les decía, el cuarto paso es balancear las cargas. ¿Qué significa? Que yo tengo que tener el mismo número de electrones que se pierden con los que se ganan, ¿no? Porque si no, ¿cómo simplifico los electrones? Esto ya parece un poquito de álgebra, ¿no? Y entonces para eso efectivamente vamos a recurrir a un artificio que es de álgebra. Vamos a multiplicar por un factor 1 a toda esta primera semireacción y por un factor 2 a esta.
¿Por qué multiplicamos por el factor 2? Porque yo lo que quiero, el objetivo es igualar el número de electrones, ¿sí? Entonces, recuerden, estamos en el paso 4, que es balancear las cargas, tener igual número de electrones en la reacción de oxidación y en la de reducción. Para eso multiplicamos acá por estos términos. Recuerden que esto, bueno, en este caso es 1, así que no va a afectar. Pero este numerito 2 no solo afecta al número de electrones, sino afecta aquí, ¿no? Al número de especies N+5, al número de electrones y a la especie N+4. ¿Sí? Entonces, a ver, yo lo voy a colocar para que se entienda y quede clarísimo. Fíjense, después de aplicarle ese factor, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. 2, aquí yo voy a tener 2, aquí voy a tener 2 y aquí voy a tener 2. ¿Sí? Lo estoy colocando. Hacemos la sumatoria y entonces acá decimos ya tenemos el mismo número de electrones, él con él se va, ¿no? Perfecto. Y simplemente bajamos nuestras especies. Una especie de cobre 0, 2 N+5. Acá luego la flecha, pasando la flecha, tengo un cobre, acá está, un cobre +2 y acá tengo 2 N+4. ¿Por qué es importante estos factores que se multiplican? Porque estos coeficientes que yo tengo acá son los que yo voy a utilizar justamente para balancear mi reacción. Fíjense, este 2 aquí está, ¿no es cierto? Este 2 viene acá. Pero aquí nos vamos a detener un momento, vamos a decir que el método del número de oxidación en muchos casos nos dan directamente los coeficientes correctos. ¿Cuál es el paso 5? ¿Qué tengo que hacer? Una vez que yo identifico los coeficientes, estos dos, tengo que verificar que efectivamente las masas estén balanceadas. A ver, ¿cómo? Vamos a escoger en este caso el nitrógeno, ¿ya? Fíjense, nitrógeno, ¿cuántos tengo acá? 2 nitrógenos, ¿es cierto? Aquí hay nitrógeno, no, solamente esta especie tiene nitrógeno. Entonces vengo acá y tengo acá nitrógeno, paréntesis, acá hay 2 nitrógenos, ¿no es cierto? Ya estamos en los productos y acá también tengo 2 nitrógenos. Chicos, ¿qué está pasando? Por más que hemos aplicado el método del número de oxidación, este en algunos casos requiere ajuste. Fíjense, acá tengo 2 y 2. Estos son 4 nitrógenos. Pero, profesor, en los productos tengo solo 2. Ah, hay que hacerle, aquí necesita un ajuste. Y ese ajuste, uy, al contrario, lo borré. Y ese ajuste no es otra cosa que acá, ¿no? Le vamos a cambiar aquí por el coeficiente 4. Entonces, si yo le coloco acá el coeficiente 4, este es el ajuste, entonces aquí ya tengo 4 nitrógenos, acá, 2 y 2, ya tengo 4 nitrógenos tanto en los reactantes como en los productos. Por eso es importante, una vez que ustedes lleguen a este punto, es comprobar que efectivamente las masas de cada uno de los elementos está balanceada. Y si no, tenemos que hacer acá un pequeño ajuste. ¿No? Acá está 2 y ya completamos el agua. El agua se balancea al final. ¿Por qué? Porque simplemente hago una sumatoria de cuántos átomos de hidrógeno y oxígeno es necesario completar. Por eso está en morado. Este morado no viene de acá, absolutamente. Es simplemente, yo hago mi sumatoria y digo, me faltan 2 átomos de oxígeno. Listo. Me faltan 2 átomos de hidrógeno. Listo. Entonces, este es el método del número de oxidación. Muy bien. Y entonces ahora tenemos acá el método del ion electrón, chicos. A ver. Y vamos a colocar aquí. Aquí esta especie está como +5, aquí esta especie está como +4, ¿no? A ver, vamos por pasos aquí, vamos, gente, así. Primero identificamos, ¿no? La especie donde está ocurriendo, en este caso, la transferencia de electrones. Esto es un ejemplo, así que estamos tomando solamente una semireacción, ¿sí? Ocurre, por supuesto, en medio ácido, y lo importante aquí es que la especie no la vamos a trabajar sola. Ustedes ven que el nitrógeno estamos, así como en el caso anterior, el nitrógeno o la especie está solita. No, la vamos a tomar en la estructura en la cual se encuentra. En este caso, este nitrógeno del producto es NO2, entonces tomamos todo. Aquí el nitrógeno está en el ion nitrato, lo tomamos todo, ¿sí? No obviamos nada, no lo separamos de, no. ¿Ok? Tenemos acá están sus estados de oxidación.
Y entonces, para pasar de +5 a +4, se requiere, él tiene que ganar un electrón. Ok. ¿Qué hacemos? Primero, como estamos trabajando, ven ustedes aquí con especies que tienen oxígeno, perdón, lo primero que hacemos, a ver, ok, voy a salir mejor, ¿ya? No sé qué pasa con el celular. Bueno, chicos, en todo caso, por favor, cualquier consulta me la indican aquí, ¿sí? Abren su audio y me indican, profesora, retroceda o aclare este punto, ¿ya? Ok. El celular ya a esta hora no quiere trabajar. Eso que recién no son ni el mediodía. Ya. Listo, entonces les decía, ¿qué hacemos acá? Tengo NO2, entonces yo tengo que balancear el oxígeno que presentan estas especies. ¿Cómo balanceo ese oxígeno? Primero, dice, agregamos, ¿no?, moléculas de agua aquí. ¿Para qué? Para balancear el oxígeno. Aquí, si yo tengo 3 oxígenos, ¿cierto? Aquí tengo 2, entonces le agregaré una molécula de agua, ¿no? Una molécula de agua para balancear el oxígeno. Entonces aquí ya tengo 2 y 1, 3. ¿Ok? He balanceado el oxígeno, pero ¿qué pasa con el hidrógeno? El hidrógeno, ¿no es cierto? Pues también lo tengo que balancear. ¿Cómo lo balanceo? Añadiendo, ¿no?, la especie H+, ¿no? O iones hidrógenos. ¿Cuántos voy a agregar? Pues depende. Aquí yo tengo 2, ¿no? 2 hidrógenos, los agrego acá, 2. Entonces, de esta forma trabaja este principio del ion electrón, ¿no? A ver, permítanme. Ups, muy bien. Acá para que puedan mapear. Muy bien, muy bien. Vamos. Reacciones nucleares. Acá, por supuesto, la científica Marie Curie, ella trabajó con la radiactividad. Primero, ¿qué cosa es la radiactividad? Cuando hablamos de radiactividad nos referimos a una propiedad. ¿Listo? Es una propiedad que presentan ciertos átomos, ciertos núcleos inestables, ¿sí? Son núcleos inestables. A ver, y esta inestabilidad lo que hace es que se desintegre, ¿no?, a través de emisiones. ¿Cuál es la principal característica de las reacciones nucleares? A diferencia de las reacciones químicas, por eso tenemos aquí esta tabla de comparación. Mientras las reacciones químicas ocurren a nivel de la zona extranuclear, fuera del núcleo donde están los electrones, y más específicamente donde están los electrones de la capa de valencia, ¿no es cierto? En el caso de las reacciones nucleares, estas ocurren en el núcleo. ¿Ocurren entre quiénes? Entre las partículas que intervienen las partículas que forman el núcleo. Entonces, una diferencia abismal. Mientras aquí hablamos de el núcleo y lo que ocurre en el núcleo, en las químicas estamos hablando de los electrones en la capa de valencia, en zona extranuclear. ¿Listo? Muy bien. Y estos núcleos inestables, habíamos dicho que generan emisión, ¿cierto? ¿Qué emisiones son? La primera, las partículas, a ver acá, generan emisiones del tipo, emisiones, ¿no? O partículas alfa, ¿no? Partículas alfa que se identifican, ¿no?, con esta notación, o núcleos, partículas alfa o núcleos de helio, ¿no? La radiación gamma, que en esencia, bueno, la radiación gamma en esencia es energía, ¿sí? Son ondas electromagnéticas. Y la radiación beta, que consiste básicamente en electrones, ¿no? Estas emisiones son electrones. Y fíjense, importantísimo acá, cómo se denota, ¿no? Cómo se denota. Bien, de estas tres, por supuesto, la radiación gamma es la que presenta mayor, mayor situación potencial de peligro, ¿no? ¿Por qué? Porque fácilmente tiene un poder de penetración, ¿no? Mucho mayor en comparación pasada en las partículas alfa y beta, ¿no? La radiación gamma es una
Habíamos dicho son ondas electromagnéticas, acá se menciona, ¿no? De naturaleza semejante a la luz. Entonces, realmente su poder, insisto, de penetración puede atravesar, imagínense, placas de plomo, ¿no? Placas de plomo. Entonces, a ver, vamos a ver. Clasificación de las reacciones nucleares. ¿Cómo vamos a clasificar las reacciones nucleares? A ver, vamos a seguir con esto. Tenemos aquí, hemos visto las emisiones, ¿no? A partir de un núcleo inestable. Y también pueden ocurrir reacciones de fisión y de fusión. Para que ocurra una reacción de fisión, ¿no? Yo tengo que bombardear con neutrones. Chicos, aquí importante. Esta es la notación de los neutrones. Siempre que nos hablen de la parte de reacciones nucleares, que ustedes vean esto, esta notación N, con un A igual a 1 y con un Z igual a 0, es una partícula, es un neutrón, ¿verdad? Entonces yo bombardeo con neutrones este núcleo de uranio, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues lo voy a fisionar, lo voy a partir, lo voy a partir, fíjense, aquí, ¿no? Una especie, otra especie, ¿no? Kriptón y bario. Pero además, la fisión genera esta fisión genera 3 neutrones, ¿no? ¿Cuál es la particularidad de las reacciones de fisión y de fusión? En realidad, son reacciones que generan, pues, mucha energía, ¿no? Podríamos decir, una energía, es más, la fisión nuclear es el principio de las bombas atómicas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sobre Hiroshima y Nagasaki. Y vieran ustedes pues la destrucción que causó. A diferencia de la fisión, la fusión nuclear es mucho más prometedora. ¿Por qué mucho más prometedora? Porque genera, si la fisión generaba a alta energía, pues las reacciones de fusión generan mucho más. Tanto así que este tipo de reacciones se dan al nivel de la superficie del Sol. También ya más de uno se ha preguntado, ¿y por qué pues, por qué no hacemos estas reacciones de fisión y de fusión? Ah, se utilizan, las centrales nucleares tipo Chernobyl u otras. Efectivamente, en su momento trataron de generar energía a través, ¿no? de estos principios. El problema es que una vez que ocurre algún desperfecto, alguna falla, es muy difícil de controlar, ¿sí? Y entonces, difícil de controlar, ¿qué significa? Pues que la planta explote literalmente por los aires y yo tenga una nube radioactiva, ¿no? Entonces, es un riesgo que tendrían que correr con los países que pretenden utilizar este tipo vamos, de generación de energía, ¿no? Generación de energía nuclear. Les decía que la fusión ocurre a nivel de la superficie del Sol y básicamente es la unión, ¿no? Se unen dos núcleos. Aquí están formando un átomo de helio y también acá forman neutrón, ¿no? Forman un neutrón en todo caso. ¿Mm? A ver, esto es fusión, ¿no? Núcleos, importante, en el caso de fusión son núcleos de peso atómico pequeño, ¿no? Núcleos de peso atómico pequeño que se unen, por supuesto, para formar uno de mayor peso, ¿no? Forman acá uno. Les decía, insisto, que estas reacciones se dan a nivel de la superficie del Sol. ¿Okay? Vamos, tenemos dentro de ecuaciones nucleares. Vamos. Tenemos estas dos fórmulas. Entonces, ¿qué significa? En las ecuaciones nucleares, la sumatoria del número Z de los productos es igual al de los, perdón, de los reactantes igual al de los productos. De la misma forma, la sumatoria del número A, recuerdan nosotros cuando tenemos un núcleo, vamos a poner núcleo X, ¿no? Tengo acá un número A, ¿no es cierto? Y un número Z, ¿sí? A eso se refieren, a esos números A y número Z. ¿Mm? En el caso de las ecuaciones nucleares, la sumatoria del tanto el número Z como el número A, perdón, es igual en los reactantes y en los productos. Y estas dos ecuaciones me van a ayudar aquí. Por ejemplo, tengo aquí esta reacción, ¿no? Este es un átomo que reacciona con este átomo de carbono y fíjense, produce esta nueva especie, ¿no? Pero también genera aquí, chicos, N1 y 0. ¿Esto qué cosa es? Esto es un neutrón.
Bien, y entonces aquí la pregunta es, determina el valor de A, es decir, ¿cuántos neutrones está generando esta reacción? ¿Cuántos? El coeficiente estequiométrico. Entonces, yo utilizo estas ecuaciones. ¿Cómo? Fíjense, voy a trabajar solamente con el número A. Es lo que estoy marcando en círculo. Aquí, 1. Entonces, de los reactivos, 246 más 12 igual a los productos, 254. Acá está más. Y ahora, recuerden, en este caso, este número 1 tiene que multiplicarse por el coeficiente estequiométrico, porque es el número de veces que se repite la especie. En estos casos es 1, es 1, es 1. Aquí es A, no sabemos cuánto es. Entonces, por eso tengo aquí A por 1. Y resulta, ¿no?, que esta reacción está generando 4 neutrones. Esta pregunta es muy frecuente también en examen. Les dan una reacción y les pregunta, ¿cuántos neutrones están generando? Entonces yo tengo que recordar estas dos formulitas. ¿Bien? Bien. Muy bien. Seguimos entonces a ver en qué estamos ahora. Acá. Estequiometría, chicos, vamos con la estequiometría. Para la estequiometría es importante y esencial el balanceo de las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque la estequiometría nos habla de las relaciones cuantitativas. Si yo tengo una mol de metano, esta reacciona con 2 moles de oxígeno diatómico y van a generar 1 mol de CO2 y 2 moles de H2O. Entonces, fíjense, esto que yo acabo de decirles, ¿no? Es la estequiometría de esta reacción. Se requiere 1 mol, 2 moles de los reactantes para formar 1 mol de este producto y 2 moles de este producto. Es decir, las reacciones químicas se dan en forma cuantitativa, en forma estequiométrica. ¿Cómo yo encuentro estos valores? Pues a través del balanceo de las reacciones químicas que lo acabamos de ver hace un momento. Pero no solo podemos relacionar las masas, ¿no? Estas relaciones cuantitativas se dan a nivel de masa, a nivel de volúmenes, cuando se trata de gases, acá puesto gases. Cuando también se da respecto al número de moles, ¿no? Listo, entonces, esto es la estequiometría, la parte cuantitativa. Entonces, aquí vamos a ver un poquito acá tenemos a Avogadro, ¿no? Avogadro, en su momento, él genera, ¿no? Habla de un número, 6,02 por 10 a la 23. Pero veamos qué cosa es, ¿no? Una mol. ¿Qué cosa dice unidad de cantidad de sustancia? Entonces, una mol, cada mol, esa es una mol, es la cantidad de sustancia y equivale a 6,02 por 10 a la 23 partículas. O sea, están diciendo que una mol, ¿no?, que es la cantidad de sustancia, equivale a tantas partículas. Pero este término partículas puede ser varias cosas. Pueden ser desde átomos, desde moléculas, unidades fórmula, iones o electrones, o otras expresiones, ¿no? A ver, por ejemplo, una mol de átomos de hidrógeno, fíjense, yo acá tengo hidrógeno, un solo átomo, entonces una mol de átomos de hidrógeno contiene 6, a ver, ¿algo suena? No. No. 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Fíjense, una mol de lo que fuera, ¿no?, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno. Una mol de electrones. Una mol de electrones también, de acuerdo al principio de Avogadro, contiene 6,02 por 10 a la 23 electrones. Aquí voy a precisar algo. Ustedes ven aquí varios términos, ¿no? Átomo, molécula, unidades fórmula. ¿En qué caso utilizo molécula? ¿En qué caso utilizo unidades fórmula? Cuando esta mol se trata de una especie iónica, como por ejemplo el cloruro de magnesio, cloruro de sodio, cloruro de litio, ¿no? Sustancias iónicas. En ese caso, ¿no?, decimos que una mol de cloruro de magnesio, por ejemplo, ¿no?, una mol de cloruro de magnesio está formada
por 6,02 por 10 a la 23 unidades fórmula. Esta expresión se utiliza para compuestos iónicos. En cambio, a ver, yo tengo el H2O, ¿no? Que es el agua. Una mol de agua, ¿no? Contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, por ejemplo, moléculas de moléculas, ahí, nada más, ¿no? Moléculas. O también podríamos decir, una mol de H2O contiene, a ver, déjenme pensar, H2O, ¿no? Una mol de H2O contiene, contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Ya? Entonces el término átomos y moléculas se utiliza para compuestos covalentes. ¿Sí? Y la expresión unidades fórmula y iones, ustedes las van a ver asociadas a compuestos iónicos. ¿Ya? Eso es importante. De agua. Va. Todo. Entonces tenemos acá el término peso atómico o masa atómica. Recuerden aquí, en este caso, cuando hablamos del peso atómico o la masa atómica relativa, en realidad es un promedio. ¿Un promedio de qué? De los isótopos que pueda presentar una especie o que pueda presentar un elemento, ¿no? Relacionamos el número de isótopos con la abundancia que presenta cada uno de estos isótopos. Entonces, el promedio de las masas de esos isótopos con un porcentaje de abundancia, ¿no? Ese promedio es el que nosotros vamos a conocer como peso atómico, ¿no? Tenemos especies, ¿no? Que, a ver, por ejemplo, tenemos acá el carbono 12, ¿no? Oxígeno. Estos datos nosotros los tenemos en nuestra tabla periódica, ¿no? Y nos podemos identificar fácilmente cuando tenemos grupos, ¿no? O periodos también. Por eso es tan importante familiarizarse en el día a día con la tabla periódica. A ver, unidades químicas de masa, peso fórmula. Ajá, aquí, peso fórmula. ¿Qué es el peso fórmula? Es la suma de los pesos atómicos de los elementos que, ¿no? Constituyen, ¿no? Una sustancia. A ver, por ejemplo, peso fórmula de hidróxido de magnesio, ¿no? Vamos a hacerle acá cirugía. Aquí, hidróxido de magnesio tiene, ¿no? Aquí, un átomo de magnesio, tiene 2 átomos de oxígeno y tiene 2 átomos de hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Aquí entre paréntesis, 2 significa que hay 2 oxígenos y 2 hidrógenos. Y solo un magnesio. ¿Ok? Entonces ya sé quiénes lo conforman. Ahora tengo acá los datos, ¿no? De los pesos atómicos de cada uno de los elementos. Y entonces el peso fórmula del óxido de magnesio será la sumatoria. A ver, acá, ¿no? Magnesio 1, oxígeno 16, pero 2 porque tengo acá, ¿no? 2 átomos. Y acá hidrógeno 1, pero tengo 2 átomos. Entonces el peso fórmula 58. Peso fórmula del hidróxido de magnesio 58. Ahora veamos, a ver un momento. La masa, uy, no, acá me pasé algo, crema. Peso fórmula, ay, no me pasé nada. La masa molar, chicos. ¿Qué es la masa molar? Fíjense la definición. La masa en gramos de una mol de sustancia. Sí. Masa en gramos de una mol de sustancia. Por ejemplo, una mol de carbón. Aquí yo tengo solo, esta mol está conformada por un átomo nada más, ¿no? Y un átomo de carbono son 12 gramos. Peso atómico, 12 gramos de carbono. Entonces, este simbolito, por favor, importante, ¿no? Esto es masa molar. La masa molar del carbono será 12 gramos por mol. Igual acá, una mol de cloruro de magnesio. Entonces aquí, cloruro de magnesio, ¿no? Es, si yo hago la sumatoria, peso atómico de magnesio más dos veces el peso atómico del cloro, voy a obtener 95 gramos. Entonces, la masa molar será 95 gramos por mol. Utiliza estas unidades. Unidades.
Acá, cantidad de masa. Acá tenemos un ejercicio chiquito. Cantidad de... A ver, ¿qué cosa es la cantidad de moles? La cantidad de moles no es otra cosa que el número de moles, ¿no? El número de moles de una sustancia, cualquiera. ¿Y cómo encuentro, cómo calculo el número de moles o la cantidad de moles? O las moles de una sustancia, ¿no? Estas tres expresiones se utilizan muchísimo. ¿Cuál es la cantidad de moles? ¿Cuál es el número de moles? ¿Cuántas moles tiene tal sustancia? Se define como la relación entre la masa, la cantidad, ¿no es cierto? La masa, entre la masa molar. Listo, a ver, un ejemplo. Acá. Nos piden cuántas moles hay en 1,26 gramos de ácido nítrico. Para eso, por supuesto, necesitamos las masas molares, ¿no? O los pesos atómicos. Solución. A ver, la masa, 1,26 gramos, ¿no es cierto? Esa es acá, la masa, 1,26. Y ahora necesito calcular la masa molar. ¿Cómo calculo la masa molar? Primero tengo que tener la fórmula, porque yo necesito saber el número de veces que se repite cada una de las especies, ¿cierto? ¿No? Un hidrógeno, un nitrógeno, 3 oxígenos. Hago la sumatoria y la masa molar del ácido nítrico será 63 gramos por mol. Muy bien, ahora simplemente hago mi división y tengo ya el número de moles, ¿no? El número de moles, chicos, nos lo piden para casi todo. Muchísimos ejercicios con eso. ¿Está? Vamos. Unidad química de volumen. Bien. Cuando en una reacción química yo tengo que uno de los, ya sea reactantes o productos, es un gas, ¿no? Entonces, en ese caso yo puedo aplicar esta condición, que una mol de cualquier gas ideal, por supuesto, estamos pensando que es un gas ideal, una mol de cualquier gas, cloro, hidrógeno, helio, no sé, metano, en fin, pero una mol, ¿no? De cualquier gas ideal, a condiciones normales va a ocupar un volumen de 22,4 litros, ¿ya? ¿Qué significa condiciones normales? Que este gas está a esta temperatura y a esta presión. ¿Listo? Composición porcentual. Ok, yo tengo una forma, ¿sí? Y a mí me preguntan, ¿cuál es el porcentaje en masa? En este caso, esta es una molécula de metano. Y me preguntan, ¿cuál es el porcentaje en masa tanto del carbono 1 como del hidrógeno? ¿Cuál es el porcentaje en masa en esta fórmula? Ok, entonces para eso, primero calculamos el peso fórmula del metano, ¿no? Un átomo de carbono, tengo 4 átomos de hidrógeno, entonces peso fórmula 16. El metano en total tiene un peso fórmula de 16. Pero yo debo recordar que de estos 16, ¿no? 12 son gramos de carbono, 4 gramos de hidrógeno, y eso hace un total, ¿no? De 16 gramos. Ahora, estos 16 gramos es el metano, es el 100%, ¿sí? De esos 16, 12, ¿qué porcentaje representa? 75. Y acá, estos 4 gramos, ¿qué porcentaje representa? 25. Este ejercicio chiquito también es un ejercicio tipo, ¿ya? Así que no lo pueden dejar. Vamos, tenemos fórmula empírica y fórmula molecular. Vamos a aplicar esto, tengo un ejercicio luego. Fórmula empírica molecular. En la fórmula molecular, chicos, número exacto de cada elemento. Por ejemplo, CH4. Esta es la fórmula molecular. Tengo en el metano, en la molécula de metano,
un átomo de carbono, 4 átomos de hidrógeno, ¿cierto? En cambio, la fórmula empírica solamente nos dice los tipos de elementos, es decir, qué elementos de la tabla periódica forman parte, ¿no?, de esa sustancia y la proporción entre ellas. ¿Ah? Y la proporción. Entonces se cumple que la fórmula molecular es igual a un factor K, que es un número entero, por, ¿no?, la fórmula empírica. ¿Ok? Vamos a ver acá con un ejemplo, fíjense. Vamos a verlo con el caso del butano. El butano tiene una fórmula molecular C4H10, ¿sí? Esta es la fórmula real, es el número exacto de átomos de carbono y de hidrógeno que forman el butano. ¿Estamos? La fórmula empírica va a contener solamente, a ver, primero, carbono e hidrógeno, ya sé que esta sustancia está conformada por carbono e hidrógeno, y luego la proporción entre ellas, la proporción. ¿Qué significa? Que por 2 átomos de carbono, yo tengo 5 átomos de hidrógeno. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere con la proporción. Y en ese caso, este valor de K, ¿no? Este valor de K es 2. ¿Por qué? Porque si yo multiplico 2 por aquí, por cada uno de estos términos, ¿no? Yo multiplico 2 por esto y 2 por esto, acá vamos a poner por. Entonces, ¿qué obtengo? Obtengo la fórmula molecular. ¿Listo? Entonces, bien clara aquí la diferencia. Molecular, no hay duda. Número exacto de cada uno de los componentes. Empírica, solo sé quiénes y la proporción mínima entre ellos. Nada más. Vamos a ver esto en un ejercicio. A ver, voy a colocar todo porque este es un ejercicio tipo, así que lo tenemos que ver sí o sí. La gasolina es una mezcla homogénea de hidrocarburos líquidos, ¿no? Uno de sus componentes, ¿no?, posee 84 tanto por ciento de carbono y 15,79% de hidrógeno. Fíjense, nos están dando los porcentajes de carbono y de hidrógeno. La masa molar es 114, ese es un dato. Fíjense, nos están dando la masa molar. Un dato buenísimo, ¿no? La masa molar. Ok, la masa molar. Acá voy a colocar la masa molar. Ok, empezamos. ¿Cuál es la estrategia en este caso? Cuando a mí un ejercicio me da en porcentajes, ¿sí? La estrategia primera es suponer trabajar con una cantidad de 100 gramos. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con 100 gramos, ¿no? Si yo aplico los porcentajes, a ver, yo tengo 100 gramos. Si el carbono está en un 84,21%, entonces en 100 gramos, tendré 84,21 gramos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, para el hidrógeno lo mismo. Si yo tengo 100 gramos y está a este porcentaje, entonces el hidrógeno estará presente en 15,79 gramos. ¿Ah? Recuerden que esto es una estrategia para resolver este ejercicio. No es que yo tenga 100 gramos, podría yo tener 100, 1000, 100.000, no importa, porque el porcentaje, la proporción siempre se va a cumplir. Yo estoy acá, esta es una estrategia, repito, para resolver este ejercicio. 100 gramos, me facilita la vida. Segundo paso, hallamos el número de moles. Dividimos la cantidad, acá está la masa de cada uno de ellos, ¿no? Carbono, hidrógeno, lo divido entre su masa molar. Carbono, 12, hidrógeno, 1. 12, y tengo el número de moles. Ahora, para hallar el paso 3, para hallar la relación de moles, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dividir el número de moles de cada uno, acá está, el número de moles de cada uno, entre el número de moles menor entre los dos elementos. Aquí, ¿cuál es el menor? Este es el menor. Por eso es que ustedes ven aquí que ambos, ¿no?, se están dividiendo por acá, por el menor número de moles. Esto me da 1 y 2,25. Chicos, pero yo nunca tengo, ¿no?, número de moles 2,25 como coeficiente acá para mi formulita, no me sirve. Tengo que tener un número entero. Entonces aplico acá otra estrategia. Empiezo a multiplicar por 1, no. Multiplico por 2, no me sirve porque me da un decimal acá. Multiplico por 3, tampoco me sirve porque acá me sigue dando un decimal.
Cuando multiplico por 4, acá sí ya me da un número entero. Me da 4 y me da 9. Recuerden que yo multiplico por 4 a ambos para que no distorsione la relación. Listo, entonces, fórmula empírica, 4 carbonos, 9 hidrógenos. 9 hidrógenos. Esa es la fórmula empírica. La masa molar de la fórmula empírica está formada por, acá 12 por 4, ¿no es cierto? Más 9 por 1. ¿Y eso cuánto me da? 57 gramos por litro. Recuerden que esta es la masa molar de la fórmula empírica. Último paso. Y ya vamos a la molecular. A ver, ¿cómo? El ejercicio me ha dado acá un dato súper, ¿no? Masa molar de la fórmula, ¿no? La masa molar, la fórmula molecular, de su fórmula molecular es 114 gramos por litro. Y entonces yo recuerdo aquí esta ecuación que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Qué hago? Reemplazo. Acá tengo la masa molar de la fórmula molecular y acá tengo la masa molar de la fórmula empírica. ¿Listo? El K vale 2. Por lo tanto, simplemente multiplico 2 por cada uno de los, ¿no? De los átomos tanto de carbono como de hidrógeno. Entonces, la fórmula molecular real será carbono 8, H18. A ver, chicos, por favor, esta foto así. ¿Verdad? Voy a seguir. Relaciones estequiométricas. A ver. Bien, habíamos dicho que importante establecer los coeficientes estequiométricos, ¿sí? Y entonces, relaciones estequiométricas se refiere a la proporción en la que se va a combinar. Fíjense. Esto que yo tengo acá, esto es la estequiometría teórica, vamos a colocar, ¿no? Lo que se desprende de la estequiometría. ¿Qué significa? Una mol de nitrógeno diatómico reacciona con 3 moles, acá está, ¿no es cierto?, de hidrógeno diatómico y genera 2 moles de amoníaco. La masa, si yo hago la sumatoria nitrógeno, 2 átomos de nitrógeno, 28, porque tengo 1, y acá 6. ¿Por qué tengo 6? Recuerden, aquí tengo 3 por, a ver, cada uno de estos átomos de hidrógeno, perdón, tiene 2, ¿no? 2. Aquí está. Y acá 34, ¿por qué? Acá tengo 2 por, aquí vamos, con nitrógeno más 3 hidrógenos. ¿Ya? Entonces, nitrógeno es 14, 14, 15, 16, 17, esto es 17, ¿no? 17 gramos, y 17 gramos por 2, 34. ¿Ya? Entonces, estamos estableciendo las relaciones estequiométricas acá de moles, de masa y de volumen. 1 mol, 22,4. 3 moles de hidrógeno diatómico es 22,4. Acá le voy a colocar 22,4 por 3. Y acá será 22,4 por 2. Profesora, ¿por qué? Porque la regla dice, 1 mol de cualquier gas ocupa 22,4. Si yo tengo acá 2 moles, entonces tendría que multiplicar por 2. Y acá si yo tengo 3 moles, multiplico por 3. Acá solo hay 1, así que no hay problema. Estas relaciones teóricas estequiométricas que yo tengo acá, fíjense, vamos, cómo afectan, ¿no? Cómo se afectan cuando yo trabajo o incorporo una cantidad mayor de número de moles. Vamos a verlo con el ejercicio, con el ejemplo 3. Vamos a verlo con el ejemplo 1. Listo, entonces, yo digo, 3 moles de nitrógeno diatómico. Listo, pero entonces este 3 por 3, ¿no? Aplica a él, ¿y por qué? Porque se combinan en proporciones fijas. Esta es la proporción estequiométrica. Si yo voy a hacer reaccionar 3 moles de nitrógeno diatómico, entonces sí o sí necesitaré 3 por 3, 9 moles de hidrógeno diatómico y por lo tanto se van a producir 6 moles de amoníaco, porque este valor de 3 aplica a
todas las especies. Por eso se dice, ¿no? Relación estequiométrica. ¿Mm? Lo mismo aplica aquí con la masa y con el volumen. Chicos, vamos a ver esto. Masa y con volumen. ¿Bien? Acá está el señor Prats. Muy bien. Reactivo limitante, reactivo en exceso. A ver. Reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción, ¿sí? Y el reactivo en exceso, por lo tanto, es aquel que, como está en una cantidad abundante, solo se va a consumir una parte de ella y otra parte va a quedar sin reaccionar. ¿Ya? Ese es el principio. Acá, por ejemplo, fíjense, rapidito, tengo acá una mol de metano, ¿no? 2 moles de oxígeno diatómico, 1 mol de CO2 y 2 moles de agua, ¿no? Entonces, a ver, esta es la reacción estequiométrica. Dice, cuando se hacen reaccionar aquí 2 moles de, y 2 moles de, ¿no? Determina el número de moles producidas. A ver, ¿cuántas moles se van a producir acá? Para que se produzcan 2 moles de agua, yo necesito acá 2 y 1. Esto es lo experimental, ¿cierto? Esto es lo experimental, esto es lo teórico. Muy bien. Y bueno, tengo aquí 2 moles de oxígeno. Entonces yo no puedo generar más que 2 moles de agua. ¿Por qué? Porque el oxígeno es el reactivo limitante. Yo tengo aquí un exceso de metano. Aunque yo tenga 100 moléculas, 100 moles de metano, pues no puedo generar más agua porque el oxígeno me está limitando. Solo tengo 2 moles y esto corresponde con la estequiometría. 2. Entonces, 1 de metano reaccionará y me dará 2 moles de agua. Y tengo 1 mol de metano en exceso, ¿no? Exceso, está bien. Uy, Dios, era con ese. Dios mío, ya sé que... Vamos, voy a colocar, mejor lo quito, ¿ya? En exceso. 1 mol de metano reacciona y 1 mol de metano está en exceso. ¿Listo? Seguimos. Pureza de reactivo, chicos, a ver acá. Pureza de reactivo, ¿de qué se trata? A ver, tengo este mineral, 400 gramos, este es el 100%, toda la roca, ¿cierto? Y aquí esta muestra contiene, dice, 100 gramos de óxido férrico. Muy bien, solo de estos 400, solo 100 gramos son óxido férrico. Determina el porcentaje de pureza, ¿ok? Entonces aquí, 100 gramos es el 100%, es el mineral, aquí hay óxido férrico, les decía, y tenemos arena, caliza, cualquier cosa, productos que no me interesan. Listo, entonces 400 es el 100% y 100 gramos, quiero saber qué porcentaje representa en toda esta muestra, ¿no? Entonces, ese porcentaje se refiere justamente al porcentaje de pureza de óxido férrico en este mineral. Y ese porcentaje de pureza en este caso es igual a 25%. Estos cálculos se utilizan muchísimo en minería, ¿sí? Cuando a partir de un mineral yo quiero saber de ese 100% de esas 1000 toneladas de mineral, ¿cuánto es la pureza del oro, por ejemplo? ¿Cuál es la pureza del oro? ¿No? Y me permite a mí decidir si voy a explotar o no esa pureza. Vamos aquí con porcentaje de rendimiento. Está. Y entonces el porcentaje de rendimiento no es otra cosa que la relación entre lo que yo estequiométricamente o de forma teórica, como dice allí, ¿no? Cantidad teórica de acuerdo a la estequiometría, te genera ya, lo teórico, los coeficientes, listo, eso es lo teórico. Pero luego esa teoría, esa estequiometría, yo la llevo a una planta química. Y allí yo obtengo la realidad, ¿no? Porque voy a tener pérdidas por calor, en fin, por una serie de circunstancias. Y entonces lo que yo tenía teórico, ¿no? Esto, producto de la experimentación, obtenemos una cantidad real, ¿no? Entonces, esa relación me da el porcentaje de rendimiento de una reacción química. Si se hacen reaccionar 8 moles, fíjense, acá 8 moles, ¿no? De metano, se producen 6 moles de CO2. Determina el porcentaje de rendimiento. 6.
8 y 6, ¿cierto? A ver. Aquí yo tengo 1, estequiométricamente es 1 y 1, chicos. Esto es teórico. Esto es lo teórico, la estequiometría, ¿cierto? Y esto es lo experimental. ¿Listo? Una mol de metano genera una mol de CO2. Entonces, fíjense, si el producto son 6, ¿no? 6 moles de CO2, aquí lo vamos a colocar con el experimental aquí, 6 moles de CO2. Entonces, estas 6 moles de CO2, ¿de dónde vienen? Vienen de 6 moles de metano, por estequiometría. Y entonces, aun cuando yo aquí le haya colocado 8, bueno, una cantidad mayor, de los 8, solo 6 reaccionaron. 6 moles. Y 2 moles no reaccionaron, ¿no? No reaccionaron. Entonces, el porcentaje de rendimiento será la cantidad real obtenida. La cantidad real, ¿no es cierto? 6. Ajá. A ver, la cantidad real entre la cantidad teórica. Cantidad real sería 6, ¿no es cierto? La cantidad teórica es 6. A ver, termina el porcentaje de rendimiento. Del CO2, perdón, del metano. La cantidad real, ¿no es cierto? Es 8. La cantidad real, la cantidad real es 6. La cantidad real de 6 es la de metano, ¿no? Estamos hablando de metano. La cantidad teórica es 8. A ver, vamos a hacer nuestro cálculo. A ver. Eso, ¿no? Por 100. Y esto nos da un rendimiento del 75%. A ver, chicos, vamos a ver esto un poquito más con los ejercicios que tenemos más adelante, porque solo nos queda pequeño espacio. ¿Ah? Vamos a los ejercicios de clase. Listo, vamos. El ejercicio número 1. Las reacciones químicas son los cambios que experimenta la materia. Aquí ustedes tienen 4 reacciones diferentes y lo que nos pide el ejercicio es seleccionar la alternativa correcta, ¿no? Respecto a estas afirmaciones. Estas afirmaciones sobre que si es de descomposición, de adición, reacción. Entonces yo tengo primero que analizar estas 4 reacciones y luego contestaremos las afirmaciones. Vamos así. Acá, primero el análisis. Vamos. La primera reacción, ¿no? Claramente es una reacción de adición porque se unen, ¿no es cierto? Estos dos para formar una sola especie. Irreversible porque va en un solo sentido. Segunda, esto es una especie y genera 2. Entonces es una reacción de descomposición e irreversible también porque tiene un solo sentido en la flechita. Aquí sí tenemos cambios en los estados de oxidación, fíjense. Entonces es una reacción redox. Además es una reacción exotérmica porque aquí en el producto, fíjense, me está diciendo que genera calor exotérmico, ¿no? Y de desplazamiento doble, ¿por qué? Porque el hierro ingresa a esta estructura, desplaza el hidrógeno. El hidrógeno sale, ¿no? Y se forma cloruro de hierro, ¿sí que? Y la última, a ver, vemos los estados de oxidación, no es una reacción redox. De adición, ¿por qué? Porque se unen 2 especies, acá estas 2 especies se unen para formar una sola. Se unen, se juntan, se adicionan, forman una sola especie nueva y es reversible porque tiene la flecha en ambos sentidos, ¿no? Entonces, aquí la única respuesta correcta es la D, ¿no? Dice, en la D, la reacción se clasifica como de adición y no redox. A ver, la D, eso, no es una reacción de adición, se unen 2 especies para formar una sola y no redox. No hay cambio en los estados de oxidación. Entonces, lo primero que tengo yo que hacer es establecer si se trata de reacciones redox, ¿no? Y entender o clasificar. Y con eso, listo. Importante este tema de la doble flecha, inmediatamente, ¿no? Reversible y reversible. Exotérmica, también nos podrían haber dado, ¿no? Un delta de H negativo, acá por ejemplo, ¿no? Eso significa que genera calor. No se olviden.
Bien, vamos, ejercicio 2. El yodo elemental es uno de los bactericidas más efectivos. Listo, ¿no? Una forma de producirlo es a partir de la reacción de yodato de potasio con yoduro de potasio en presencia de ácido. Acá tengo la reacción. Luego de realizar el balance, nos piden hacer el balance, seleccione la alternativa correcta. Okay. Primero aquí vamos con el balance, porque si yo no sé cuál es la reacción de oxidación o reducción, no puedo decir, ¿no? ¿Quién será el agente oxidante, la forma reducida, los coeficientes, ¿no? Listo, vamos primero al balance. Listo. El balance de nuestra reacción. Aquí acá hay algo particular, fíjense. Aquí, esta especie, ¿no? El yodato, ¿no? Tiene el yodo con estado de oxidación +1 y aquí está pasando a 0, ¿no? Entonces aquí, ¿yo qué cosa tengo? Tengo una reacción de reducción, ¿sí? Y acá también tengo yodo, pero es otra especie. Esto es yoduro de potasio, es una sal aloidea, ¿no? Y acá el yodo, aquí está con un estado de oxidación de -1. Y en este caso, este yodo, como -1, se está oxidando también al yodo se está oxidando al yodo 0, es decir, ambas están arribando a la misma especie, pero en una, mientras que en la primera tengo una reacción de reducción, aquí tengo una reacción de oxidación. ¿Ya? Importante, fíjense que ambas especies tienen el mismo producto, ¿sí? Pero son reacciones redox diferentes, ¿ya? Oxidación y reducción. Ya identifiqué estados de oxidación. Entonces, ahora balanceo las masas. Ya, a ver, acá, yodo 2, porque el yodo es diatómico, y acá yo tenía un solo yodo, entonces le agrego, le tengo que balancear las masas, tengo que colocar acá 2 para tener 2 yodos en el reactante y 2 yodos en el producto. Aquí también, en la segunda semireacción, tengo aquí, ¿no? Este yodo diatómico, y entonces aquí tengo que balancear la masa agregándole 2, ¿no? Porque yo no puedo tener un yoduro y acá yodo 2. Imposible, tengo que balancear las masas. Por eso es que aquí le agregamos este coeficiente 2. Balanceamos las masas. Tercer punto, balancear ahora las cargas. A ver, yo tengo acá 10 electrones y acá tengo 2 electrones. Entonces, tengo que tener el mismo número de electrones. ¿Cómo hago eso? Voy a multiplicar la reacción de oxidación por 5. Este 5 afecta a este y afecta a este. ¿Listo? Afecta a todos. Y eso hace que esto se vaya con esto. ¿Ya? Porque acá yo ya tendría 10 electrones. ¿Sí? Ahora bajamos. 2, yodo +5, más, acá tengo 10, yodo -1. Y acá tengo 6. Profesora, ¿por qué 6? Porque acá 5 por 1, 5, más 1 de acá arriba, 6. Ya tengo mis coeficientes. Acá están. Mis coeficientes. Lo que está en rojo se completa el balanceo de las otras especies que no intervienen en la oxidorreducción. Solo completamos eso. Y tenemos aquí. Importante, estamos simplificando, ¿no? Mitad, 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 mitad. Es lo único. A ver si no me equivoco, ¿no? No, listo, está bien. Simplificamos y acá, como él se está oxidando, como este yodo es el que se está reduciendo, él será el agente oxidante. En esta especie, el yodo se está oxidando, por lo tanto será el agente reductor. Y cosa particular, ¿no? En esta reacción, el yodo 2 es tanto la forma oxidada como la forma reducida. ¿Ya? ¿Listo? Esta situación aquí es bien particular, este ejercicio es bien particular, ¿por qué? Porque normalmente va a pasar lo que hemos visto en la teoría, es decir, una especie, ¿no? Se oxida hacia un producto y la otra especie se reduce en otro producto, pero aquí estamos viendo una situación particular. Tanto la reacción de oxidación como reducción nos llevan a un producto común, ¿ya? ¿Es eso posible? Sí, es eso posible. ¿Por qué? Porque
viene de dos, o sea, vienen del mismo elemento yodo, pero con estados de oxidación diferentes. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí, acá tenemos la misma, es exactamente lo mismo, pero aquí para colocar nuestras conclusiones, ¿no? ¿El yoduro es el agente oxidante? No, no, lo acabamos de ver. ¿El cloruro de potasio es la forma reducida? No, el yodo 2 es la forma reducida, ¿no? El coeficiente del agente oxidante es 10. El coeficiente no del agente oxidante no es 10. Pues es 1, acá está, 1, ¿no? La relación molar entre el agente oxidante. ¿Qué significa relación? Una división. Ok. Entonces aquí 1, ¿no es cierto? Acá está 1 y 5 del agente reductor. Es un quinto, no es 5. Así que también va. Solo la última afirmación es correcta, la suma de coeficientes, ¿no? ¿No? Estos coeficientes, 1, 5, 6, 6, 3 y 3. ¿Sí? Ahí va. La correcta es la opción E. Aquí hemos aplicado el método de estados de oxidación con las diversas etapas que hemos explicado en la teoría, ¿no? Ahí vamos con calma, porque son hasta 5 etapas y queremos ir más a detalle, ¿no? Vamos, ejercicio 3. A ver, yo tengo acá esto. Permítanme, ejercicio 3, ejercicio 3. Ya, acá hay un pequeño detalle. Primero, dice, la permanganometría es una técnica, ¿no? Que utiliza el cambio del color púrpura. Esto que está acá es permanganato y tiene un color púrpura, efectivamente, ¿no? Y cuando reacciona con peróxido pasa a manganeso más 2. Fíjense, acá el manganeso está en más 7, ¿ah? Aquí pasa manganeso más 2 y aquí tenemos, es una solución esta incolora, por eso dice que utiliza el cambio de color, ¿no? De violeta a incolora. En un laboratorio se realiza un ensayo para determinar la concentración de peróxido presente en agua oxigenada. Listo, para ello se realiza la permanganometría según la siguiente reacción en medio base. Realiza el balance por el método del ion-electrón, es decir, tenemos que agregar agua e hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, iones hidrógeno, y determina la cantidad de moles de electrones transferidos. Listo. A ver, vamos, acá yo tengo mi reacción, Entonces, recuerden, primero identificamos la especie que se está oxidando y que se está reduciendo. Aquí yo voy a colocar eso. ¿Ya? Si bien es cierto, todo esto es -1, porque este es el permanganato, aquí el manganeso está como vacío. ¿Listo? Y acá, ¿no? Él requiere acá 5 electrones para pasar ¿a qué? Para pasar a manganeso más 2, ¿no? Entonces, esta es la reacción de reducción. Está reduciéndose de más 7 a más 1, ¿cierto? Y ahora tengo aquí el peróxido. Vamos a colocar acá el peróxido. El peróxido, recuerdan, el peróxido aquí es, en este caso, el oxígeno está trabajando con un estado de oxidación de -1. -1. Y entonces, ¿qué va a pasar con el peróxido? Se va a oxidar, va a formar oxígeno, y esto significa la liberación de los electrones, ¿no? Esta es la oxidación. Solamente hemos identificado la reacción de oxidación y reducción, ¿no? Porque es el primer paso, y hemos identificado también los estados de oxidación de +7 a +2 y de -1 a 0. Entonces, recuerden. Paso 1, estados de oxidación. Paso 2, identificar semireacciones de reducción y oxidación. Y ahora sí, acá tenemos lo mismo, pero recuerden que vamos a agregar número de moléculas de agua suficientes en este caso para compensar, para balancear la masa, en este caso balancear el oxígeno. Tengo 4 oxígenos, agrego 4 moléculas de agua, acá están, y también aquí agrego 8 hidrógeno, 8 iones hidrógeno. ¿Por qué? Porque estoy agregando acá 2 por 4, 8, ¿no? 8 hidrógenos. Tengo que balancear las masas, recuerden. Bien, he balanceado acá el oxígeno, el hidrógeno, y electrones 5, electrones 2. Esto no va, tengo que multiplicar arriba por 2, abajo por 5 para igualar el número de electrones y que se puedan simplificar. Entonces, en realidad yo voy a tener acá 10 electrones, ¿no? Después que multiplique, acá 10 electrones.
que son los que se están transfiriendo. Solo así se puede simplificar. ¿Ah? Tengo aquí ya la sumatoria, los coeficientes, y estos coeficientes, ¿no? Vamos aquí lo único que estamos haciendo es tomar los principales, ¿no? No hay ningún cambio esencial, simplemente estamos tomando lo que nos interesa. Y el número de moles transferidos, chicos, son 10. Sí, acá, 10 electrones transferidos, lo hemos visto acá. Y esto ha sido necesario, ¿por qué? Porque necesitamos balancear las cargas. El número de electrones de oxidación y de reducción tienen que ser iguales para que se puedan simplificar. 10 electrones transferidos y la suma de coeficientes, acá nos piden la suma de los coeficientes, acá está, es 2, 6, 5, 2, 8, 5, ¿no? En este caso sería 28. La suma de los coeficientes. Ajá. Listo, vamos. Esto es el ejercicio, a ver, veamos un minuto. El ejercicio 6, perdón, el ejercicio 3. El ejercicio 4, aquí ¿qué tenemos? Acá tenemos emisiones. Entonces tenemos 3 reacciones, ¿sí? 3 reacciones de tipo nuclear y nos preguntan, ¿no? En la primera reacción se emite sucesivamente una partícula beta y luego una alfa, es decir, de acá a acá se emite una partícula beta, esa es la pregunta, y de acá a acá se emite una partícula alfa, vamos a analizar, ¿no? La segunda nos preguntan si se están liberando 10, es decir, este X, ¿no? Son 10 neutrones, y el número atómico del estroncio, acá el Z, ¿no? Nos están pidiendo también este Z. Y en la tercera nos piden, nos preguntan, B y C, la reacción, perdón, B y C, ¿son reacciones de fusión y fisión? O sea, esta es fusión y esta es fisión, eso es lo que nos están preguntando, ¿no? Muy bien, vamos a resolver este ejercicio. A ver, primero, esta es la reacción A, tiene 2 partes porque vamos a determinar primero, ¿no? Si se emite efectivamente una partícula alfa y luego una partícula beta. El primer ejercicio, acá, esto, ¿no? Esto. Quiero saber esto qué tipo de partícula es. Entonces, aplico, ¿no? La sumatoria de nucleones en el reactante y en el producto, ¿no? Esto corresponde al número A, y esto corresponde al número Z, ¿sí? Y entonces determinamos, fíjense, que esta emisión en realidad pues corresponde a ¿qué? Corresponde a una partícula alfa, ¿no? 4 y 2 alfa es un núcleo de helio. Muy bien, ya. Entonces la primera partícula que se emite es alfa, no es beta. Y acá en la segunda, a ver, vamos a ver, ahora estamos aquí en la segunda reacción, ¿no? Acá también hacemos la sumatoria. Y acá obtenemos que esta sí es una partícula beta. Entonces, la primera afirmación, pues, es incorrecta, ¿no? Primero es alfa y luego beta. No al contrario. No al contrario. Bien, acá tenemos un poquito de agua. Vamos entonces con la segunda parte. Tenemos aquí la segunda reacción. Aquí nos están preguntando el número de neutrones y el Z del estroncio, ¿no? Hasta el Z del estroncio. Aplicamos también nuestras formulitas. En este caso, el número A, ¿no es cierto? La sumatoria de reactantes y productos, y tenemos que este X es 10. O sea, el número de neutrones es 10. Listo. Y ahora aplicamos lo mismo, pero con el número Z. Lo mismo, pero con el número Z. ¿Para qué? Para determinar justamente este valor que yo tengo acá, este Z. Y la segunda afirmación sí es correcta, ¿no? La segunda afirmación. Fíjense solamente con esta formulita de la sumatoria del número A y Z en una reacción nuclear. Y tercero, la tercera es teoría. La reacción B es de fusión. No, pues no es de fusión, es de fisión. Y la reacción C es una reacción de fusión. Está al contrario, ¿no? Está al contrario. No va así. Está al contrario.
Vamos con el ejercicio 5. Ya, ejercicio 5. Dice, tengo sulfato de calcio dihidratado, ¿no? Dihidratado, 2 moles de agua, ¿no? Más conocida como yeso. En un laboratorio se emplean 3,44 gramos de yeso, ¿no? Para las actividades de odontología, ¿ok? Al respecto, seleccionen las proposiciones correctas. Estos 3,44 gramos de yeso contienen tantos iones de calcio, contienen o presentan tantos gramos de oxígeno, contienen o presentan tantas moléculas de agua. Aquí vamos a ver, ¿no? En función a las relaciones estequiométricas, chicos, fíjense. La primera, ¿no? Primero tengo acá la masa molar, ¿sí? La masa molar del sulfato de calcio dihidratado, y entonces tengo una mol del sulfato de calcio dihidratado. ¿Contiene qué? Contiene, como me están preguntando por iones calcio, la estequiometría me dice que esto contiene una mol de iones calcio. ¿Por qué? Porque acá, fíjense, ¿cuántos iones de calcio hay aquí en la fórmula? 1. Esto es por estequiometría. Una mol de todo esto contiene una mol de iones calcio. ¿Ya? Entonces aquí, la masa molar, la masa de esta mol, acá también, recuerden que una mol de cualquier tipo de iones, átomos, ¿no? Corresponde al número de Avogadro, ¿sí? Y entonces, y 3,44, ¿no? Este es el dato de mi ejercicio, y 3,44, ¿cuántos iones contendrá, ¿no? Entonces, aquí, reglita de 3, ya, falso, ¿no? No corresponde. En el segundo ejercicio igual, una mol contiene 6 moles de oxígeno. ¿Por qué, profesora, 6? Ah, fíjense, acá. Oxígeno, 4 oxígenos, y acá tengo este 2 afecta a este oxígeno. Entonces tengo 4 más 2, tengo 6. Entonces, una mol de sulfato de calcio dihidratada contiene 6 moles de oxígeno. ¿Mm? Acá tengo la masa molar, acá también tengo la masa molar, pero acá es por 6, ¿no? 6 por 16, esta es la masa molar de oxígeno. Pero va multiplicado por 6 por este coeficiente. Y igual, en 3,44, ¿cuánto hay? Listo, aquí sí es verdad. Y en la tercera nos preguntan si tiene moles de agua. A ver, analizamos. Una mol de sulfato de calcio, ¿cuántas moles de agua tiene, chicos? Tiene 2. 2 moles de agua. Por eso acá, 2. Contiene 2 moles de agua. Acá también aplicamos nuestro factor estequiométrico y vamos a decir que esta afirmación es falsa, ¿no? Esta afirmación es incorrecta. Este es el ejercicio 5. No sé que le estoy colocando así porque si no, no alcanzaríamos. No alcanzaría. Vamos. Ejercicio 6. La testosterona es una hormona masculina, ¿no? Que se produce de forma natural en los varones y induce, ¿no? A su desarrollo muscular, y óseo, ¿no? Dicha hormona presenta la siguiente composición porcentual. Fíjense los datos que nos dan. Oh, muy bien, porcentaje. Aquí vamos a aplicar nuestra estrategia de los 100 gramos, ¿ah? Y su masa molar aquí. Determinen la fórmula molecular. ¿Ok? Vamos. Aquí he marcado los datos en colores y aplicamos la estrategia que acabo de mencionar, ¿no? La estrategia es 100 gramos. Aquí exactamente calculamos el número de moles de cada uno, ¿no? Luego lo dividimos entre el número de moles menor, encontramos, ¿no? Acá el número de moles, ¿no? La relación entre moles, pero recuerden que aquí tengo un decimal, entonces multiplico por un número entero hasta obtener un número diferente a un decimal. Entonces aquí, felizmente, ha sido suficiente multiplicar por 2. Eso es los pasos 1, 2 y 3 que hemos desarrollado en clase. Y entonces, en este punto, ¿no? La fórmula empírica, ¿cuál es? Carbono 19, hidrógeno 28, oxígeno 2. Esta es la fórmula empírica. Y la masa molar de la fórmula empírica, yo hago la sumatoria acá, me están dando, fíjense,
¿no? Los datos. ¿Qué voy a hacer? Acá, 19, ¿no? Por 12 más 28 por 1 más 16 por 2. Todo esto me da 288. Y el ejercicio me da la masa molar, es decir, me da la fórmula molecular. Uy, pero qué coincidencia, ¿no? Son iguales. Por lo tanto, aplicamos nuestra fórmula y el n es igual a 1, ¿no? El n es igual a 1. Entonces, en este caso, la fórmula empírica fue igual a la fórmula molecular. Pero importantísimo la estrategia que hemos aplicado, chicos, en detalle, desmenuzadito, lo hemos visto en la primera parte. Vamos con el ejercicio 7. Las caretas de oxígeno se utilizan en emergencias, ¿no? Para producir acá, ¿no? Esto es lo que nos interesa acá, oxígeno. El aire exhalado por la persona durante 10 minutos contiene en promedio tanto, ¿no es cierto? Seleccione la alternativa correcta respecto a la reacción de 71 gramos de óxido de potasio. Ah, esto es estequiometría, ¿ah? Estequiometría pura, vamos. Y entonces, a ver, lo primero que tenemos que hacer es verificar que nuestra reacción esté balanceada. Vamos, y vamos por etapas, a ver. Acá marcados en azul nuestros datos, nos piden seleccionar la alternativa correcta. Primero, la estequiometría. Acá está balanceado, tenemos acá las relaciones de moles, ¿no? De masa, y esto que está en azul son los datos que nos están dando, estos son los datos, y esto es lo que nos piden. ¿Okay? Entonces vamos primero. ¿Quién es el reactivo limitante? ¿Quién es el reactivo en exceso? Claramente aquí vemos que el limitante es el óxido de potasio, ¿no? Es el reactivo limitante porque presenta aquí el menor, ¿no? El menor cociente, ¿ah? Entre los tres. Entonces tenemos aquí el reactivo limitante. Eso responde a la pregunta 1. Es incorrecto, ¿no? Muy bien. A ver, lo mismo voy a colocarlo en la siguiente diapositiva. No se preocupen, fíjense. Aquí. Entonces, ¿cuál es la masa consumida de CO2? Ah, acá aplicamos nuestra estequiometría, ¿no? Aquí tenemos esta relación, esto lo relacionamos con esto, ¿no? Entonces aquí aplicamos nuestra regla de 3 y la masa consumida efectivamente, ¿no? Es 44 gramos, no 28. ¿Mm? Tenemos el ejercicio, la afirmación 2 es incorrecta. La afirmación 3 también estequiometría, la masa consumida de agua, chicos. Aquí voy a, ¿dónde está el agua? Acá, ¿no? Aplico mi reglita de 3, ¿para quién? Acá, para esto, ¿no? ¿Por qué estoy trabajando con el óxido de potasio? Porque es el reactivo limitante. Por eso, respecto a él, hago todas las relaciones. Muy bien, esta afirmación también es incorrecta. Y, a ver. Esta es, ajá. Respecto a la masa de la sal oxisal. ¿Quién es la sal oxisal? Aquí, ¿no? Este es el bicarbonato. El bicarbonato es nuestra sal oxisal. El bicarbonato de potasio. ¿Ah? La sal oxisal. También aquí, fíjense, estamos aplicando esta aquí. Estoy marcando en rojo. Y determinamos el volumen del oxígeno también aquí, pero aquí estamos utilizando, ¿no es cierto?, esta relación. Entonces, qué importante es la estequiometría en este caso, ¿no? La estequiometría nos está diciendo cuántas moles, ¿no?, se necesitan, ¿no?, para, tanto en los reactantes como en los productos. Se relacionan de forma cuantitativa, ¿no?, como hemos visto al inicio. Bien, tenemos el último ejercicio, chicos. Creo que les voy a rogar 2 minutos. Vamos a tratar de que no sea así, pero sí, porque quedan 2 minutos. Vamos a ver al ejercicio número 8. Va. Aquí dice, la galena es un mineral de la cual se extrae el plomo. A mí me interesa el plomo, ¿cierto? Una de las etapas de la metalurgia de dicho mineral se denomina tostación, ¿cierto? En dicho proceso se somete al mineral a un calentamiento en presencia de oxígeno, según la siguiente reacción. ¿Okay? Tengo aquí mi reacción. En un laboratorio de metalurgia se somete a tostación 1 kilo de una muestra que contiene tanto de galena. Esto que está acá, esta es la galena, ¿sí? Entonces, me dan un mineral y de ese kilo de ese mineral o muestra, el 71,7% es galena.
Lo primero que yo tengo que hacer ahí es determinar la cantidad real de galena, porque el resto es piedras, cualquier cosa, menos galena. Al respecto, determine la masa de óxido de plomo. Nos dan ahí requerimientos, ¿no es cierto? Aquí he marcado en azul los datos. Entonces, lo primero, vamos acá, vamos a desarrollar esto. Les decía, lo primero, a partir de esta muestra, yo tengo que saber, pues, cuánto de galena realmente hay. Esta es la galena, ¿no? El sulfuro de plomo. ¿Y por qué es importante? Porque esta cantidad es la cantidad real que está siendo gobernada por esta reacción química. Aquí esta reacción química ya está balanceada, o sea, hemos verificado, está bien balanceada. Establecemos las relaciones estequiométricas, estas dos son las relaciones estequiométricas teóricas, y aquí viene nuestro dato. Aquí viene nuestro dato, 77,17. ¿Cuánto de óxido de plomo está generando? Entonces hacemos aquí nuestra reglita de 3, ¿no es cierto? Reglita de 3, ¿entre quiénes? Entre estas 4, aquí, ¿no? Entre ellos. Y tenemos 9 gramos de óxido de plomo. Y luego al final me piden, ¿no?, determinar la masa del óxido de plomo producidos con un rendimiento al 90%. Claro, esto es, ¿no?, lo teórico, por eso acá es teórico. Vamos simplemente a cuánto en realidad, pues cuánto se ha producido. 90% arriba va, recordemos, el real, que es lo que yo no sé, quiero saber cuánto realmente se ha producido de forma real en una planta química. Acá está lo teórico por 100, y entonces aquí tenemos, ¿no?, nuestra cantidad de óxido de plomo, chicos. Óxido de plomo. Entonces aquí se combina, fíjense, la parte de pureza, se combina la estequiometría y se combina el rendimiento, ¿ya? Ustedes tienen que tener clarísima estas tres cosas. Todo esto se desprende de la parte de estequiometría. Estas son las claves de los ejercicios propuestos, chicos. Yo sé que ha sido maratónica esta sesión. Hemos abordado 3 temas, pero lo más importante, hemos desarrollado o visto los ejercicios tipo de estos temas. Bien. Con esto cerramos nuestra sesión. Nuevamente, gracias. Paso a retirar. Gracias, chicos. Cuídense. Hasta luego, profesora. Gracias. Gracias. Chao, Miss. Cuídense, chicos. Larisa, Fabiana, Alexandra, Joshua, Luis. Chao, Miss. Cuídense, chicos. A tomar de vuelta. Estoy diciendo que me calle.